a ver si llegamos a ver tres temas, ¿no? A ver. El primero va a ser, vamos a volver a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya vamos a pasar de una a un sistema, ¿no? Vamos a ver los modelos más comunes de ecología y eso que se ven en los libros de texto, lo vamos a repasar un poquito. Y explicar medio cómo se puede jugar con estas, ¿no? Y finalmente, como segundo paso, vamos a ver, porque siempre en los libros de texto van a ver los modelos estos, pero después van a hacer qué jugará que hago con estos modelos si tengo mis datos. Es decir, vos tenés modelos, tenés datos y cómo lo ajusto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hacemos, cómo medimos las variables y cómo estimamos los parámetros, ¿no? Y finalmente, vamos a ver de nuevo el tema del ruido, y esta vez cómo el ruido entra en los modelos y cómo lidiar con él. Entonces, esto va a ser como la segunda parte, y la próxima ya empezaremos a trabajar con métodos para ajustar esto. Para, primero ajustar un modelo y después lidiar con el ruido. Y finalmente vamos a trabajar con métodos ambientales, como para trabajar dinámicas más complejas. Bueno, voy a buscar un trapito. Entonces, bueno, de ahora en más le vamos a llamar siempre ODE, ¿no? Por las siglas en inglés, que lo van a encontrar en todos lados para referirnos a estos sistemas. Entonces, ¿recuerdan que estos son simples ecuaciones donde se modela la derivada? En sistemas biológicos siempre usamos, o se suele usar, N o alguna cosa parecida que se refiere al número de individuos, pero también se puede referir a biomasa. Entonces, se usará de y acá se expresa alguna cosa. Entonces, el más simple era R por N. ¿Ven? ¿O es muy claro este? ¿O uso el otro? Bueno. Puedes, Octavio, ¿cómo estás? ¿Puedes acercar un poco más la pizarra? Se ve como muy clarita. Ahí está. Ya no entro en el medio. Ahí está. Entonces, la clave es dn dt, ¿no? Y alguna función que me modula el r, el n en función de esa. La más sencilla es esta, rn, que nos da una exponencial, ¿no? Ahora bien, se le pone siempre un término, se le suele poner, bueno, siempre se le suele poner un término que modela que modera el n en función de su valor como para que no se dispare, ¿no? Entonces, la más común es la logística. Pero, por ejemplo,
puede haber en ese lugar otro término, que por ejemplo sea el logaritmo de... Esta sería la de Gompert. O, por ejemplo, puede haber este otro término que sea digamos que en este lugar pueden haber muchas cosas. Esta cosa que le ponga, esta función que se le ponga en ese lugar, lo que me cambia, es decir, convierte todo en funciones acotadas, lo que me cambia es el punto de inflexión. El punto de inflexión es este famoso lugar que la logística está a mitad de camino del K. Pero hay otras funciones que pueden tener el punto de inflexión en general más abajo. Octavio, una consulta. ¿De qué depende ese factor limitante? Este término, Claro, sí. Exacto. en general depende, tiene como dos variables, ¿no? Tiene el K, que vendría a ser la capacidad de carga, que es lo más que puede haber en ese lugar, ¿no? Es decir, a veces es un término un poco abstracto. No, la pregunta era más, ¿en qué casos se usa 1 menos n sobre k? ¿En qué casos se usa el logaritmo? ¿O en qué casos k menos n? ¿Qué es lo que hace que varíe ese término que regula la ecuación diferencial? Claro. Por ejemplo, K menos N es típico de química. Es la famosa ecuación de Michaelis-Menten, que suele verse en química, en cinética enzimática. Depende de muchas cosas. No hay una regla por la cual yo te diga que uses tal o cual. Después hay una función que yo les puedo pasar, o que se la pueden encontrar en internet, en la Wikipedia, pero bueno. Es la logística generalizada, que tiene hay varias formas de logística generalizada, que tienen alguno o dos parámetros que según cómo lo toques te cambian el punto de inflexión. Por ejemplo, ahora con Eugenia tenemos un paper que usemos los dedos, que creo que ya está casi aceptado, que usamos la logística generalizada y que ahí dejamos el parametrito que nos regula la posición del punto de inflexión, que ha nombrado como B corta. Ese parametrito lo dejamos que el programa solo busque el óptimo. Y justo terminó cayendo en la función de Gompert, que es este. Es decir, termina siendo que para las poblaciones de mosquito, de Aedes aegypti, por ejemplo, sigue más el logaritmo que la otra forma. Es decir, ¿cuál es la lógica de esto? Acá, si n acá es 1 menos 1, en términos, se cancela, quedan 0. Entonces la población no crece. Si n es igual a acá, se resta esto, queda 0, se cancela, la población no crece. Si n es igual a acá, mira, acá. Término. Entonces, si n es igual a acá, no me comí nada. El logaritmo de esto es 1, ¿no? El logaritmo de 1 es 0, y por lo tanto este término es igual a 0, se cancela, la población no crece. Todos tienen la misma lógica. Es decir, la idea es que la población no crezca cuando se llega acá, y que el crecimiento sea mayor
cuando estás más lejos y menor cuando estás cerca. Y en el caso de que se pasara de K, la tasa de crecimiento sería negativa, o sea que también lo Claro, restituiría. claro, es decir, esto es como formar un sistema que es estable, tiene un punto de equilibrio estable en N igual a K. Esa es la lógica. Sería que siempre converja hacia acá, ¿no? Y que N sea mayor de 0, porque si N es 0, no crece. Tiene que haber al menos un individuo o más de 0 individuos, ¿no? Depende cómo consideres el número de individuos, porque no siempre los individuos son entes discretos, ¿no? Eso se da en plantas, por ejemplo. Vos no tenés números enteros de individuos, ¿no? O no todos los individuos tienen el mismo tamaño. Por ejemplo, entonces hay un tema de biomasa, a veces más que individuos. El tema es que toda la mayor parte de la teoría está hecha con esta función. Pero si uno mira cuando los pocos trabajos donde se prueban varias funciones, en general gana esta. ¿Por qué? No tengo idea. Pero esta está vinculada a una ley de mortandad. Así que probablemente tengan sentido de riesgo por ese lado, en poblaciones, ¿no? También en crecimiento, este suele funcionar mejor con datos reales de campo que esto, pero los matemáticos desarrollan todo con la logística porque es más fácil de tratar. Cosas de matemáticos. ¿Entiendo? Bueno. Entonces, más allá de eso, dejamos ese término y vamos a lo que sigue. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos más de una población? Por ejemplo, tenemos otra población que compite por el mismo recurso. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos si tenemos dos poblaciones distintas? Entonces, acá empezamos con el modelito, el primer modelo de Lodke y Volterra, que eran, no se conocían entre sí. Vito Volterra era un italiano. Me gustan, esto es interesante, que los papers italianos dicen los modelos de Volterra-Lotka. Vito Volterra era un matemático italiano cuya hija estaba casada con un biólogo marino que trabajaba con datos de pesquería y le pasó unos datos a su yerno y bueno, empezó a desarrollar unos modelos para eso. Mientras que Lotka era un químico estadounidense. Hay más de una especie en esta casa. Bien. Entonces, ambos llegaron a la misma conclusión por separado, ¿no? Donde el K ahora no sería
el K común, sino que estaría marcado por una segunda variable. Sí, bueno, aquí tenemos. ¿Siguen? ¿Mm? Octavio, Entonces, no se entiende qué hay entre ahora les las explico. dos Ns. Sí, hay un más y hay un alfa. Ah, no, ¿Lo que si cortás? escribís muy chiquito no se entiende. Sí, Claro, sí. sí, yo te iba a decir lo mismo, Octavio, mirá, yo que encima soy miope y no veo nada, o sea, me voy armando la ecuación por lo que decís, te aviso. Desde acá. Tenemos N1, ¿no? Tenemos el K. El color para resaltar esto. El K como siempre. ¿Mm? Y tenemos el N de la especie 1. Pero tenemos la especie 2 que nos come recursos. ¿Mm? Entonces nos deja menos espacio para que la especie 1 esté. ¿Mm? ¿Siguen? Entonces, lo que hicieron ambos. ¡Ay! Aguante unos segundos. ¿Ven? Me aflojó el trípode. Más un coeficiente, un valor alfa, un pequeño parámetro que nos dice cuánto, aquí hay un 2, ¿no? Cuánto de la especie 2, de la cantidad de individuos de la especie 2, se convierte en pérdidas de recursos para la especie 1. ¿Van siguiendo? Sí, Pi. Y bueno, se imaginarán que acá abajo, en el otro, es lo mismo, pero dado vuelta. Terminan acopladas, ¿no? Claro. Lo que ocurre con este modelo, que vamos a hacer los prolijos, tenemos el R de la especie 1 es distinto del R de la especie 2, es que si se ponen a jugar con esto van a encontrar ciclos. Una consulta, Octavio. Sí. ¿El alfa tiene que ser igual o podría ser que una especie afecte los recursos de una manera y el contrario, la otra afecte de una manera diferente? ¿Tiene sentido eso biológico? Sí, hay asimetría. En este caso, este modelo da, acá me confundí, beta, en este modelo, solo el parámetro alfa y beta son los que regulan esta asimetría en la competencia. Obviamente la competencia es un proceso complejo donde hay muchas más cosas que simplemente eso. Pero bueno, es una primera aproximación y si quieren hacer un trabajo de dinámica poblacional, este es el punto de partida, ¿no? Dinámica poblacional, es decir, que lo siguen en el tiempo. Toman series de datos de varias poblaciones. Por ejemplo, si trabajan en epidemiología, y lo más
clásico sería, lo que más hay ahora es Aedes aegypti versus Aedes albopictus, por el tema del dengue. U otros mosquitos. En este caso pueden ser diferentes especies de peces depredadores. Sería más que nada un modelo que iría lo que sería competencia por explotación, donde compiten por el recurso pero no interfieren entre ellos, de manera indirecta. Porque saben que cuando hay competencia, además las especies que compiten entre sí se dan con todo, ¿no? Hay depredación entre competidores, como un mecanismo del competidor, y hay un montón de otras cosas, ¿no? Este modelo no trabaja esas partes. Siempre sepan, si vos tenés diferentes especies de cetáceos, los marinos, lo que sea, que van por el mismo, van a competir, el modelo asume que van a competir por el recurso, supongamos por las presas, ¿no? Pero no van a pelearse en el agua, o una especie, la más grande, no se va a comer a la otra, que sí ocurre, ¿no? En la naturaleza, realmente todos los animales, la competencia y la depredación van juntas. Entonces, este modelito es el primero y es como uno de los más sencillos. Esto se puede generalizar al número de especies que a ustedes se les antoje. Acá se pone una sumatoria y se va, le podemos poner otro término más y tenemos la especie 3, 4, 5 y así. Cuanto más especies le pongan, el modelo se les va a ir a cualquier lado. Es un modelo no lineal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con los modelos no lineales. Porque generan caos. Bueno. ¿Pasamos al siguiente? ¿Ya más o menos les quedó claro esto? Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Si la especie 2 se come a la especie 1, en lugar de ser un competidor. Entonces, acá es diferente. No es que tenemos un recurso fijo externo y las especies compiten por eso, sino lo que le saca una a la otra pasa. Entonces, si la especie 2 se come a la 1, tenemos que ahora, lo que hicieron tanto Volterra como Lotka fue eliminar el término que teníamos antes del K, el denso dependiente, para mantener el número de parámetros en lo mínimo posible. Pero este mismo modelo se puede emplear teniendo ese otro parámetro, el K. Pero ahora no lo vamos a hacer, vamos a ver el más sencillo. Entonces, tenemos término que lo llamaríamos alfa. ¿Cuál es la lógica de esto? Acá tenemos lo que vendría a ser un término de acción de masas, es decir, la multiplicación entre N1 y N2 nos daría la tasa de contactos. ¿Cuántas veces se cruzan? Cuanto más hay, más veces se cruzan. Y este alfa nos diría, por cada vez que se cruzan, cuántas veces la especie 2 se come uno de la especie 1. ¿Cuánto va removiendo? En función de cuántas veces se cruza.
Como esta es la presa, este término es negativo. Se remueve N1 en función de esto. Y se suma N2 en función de esto. Es decir, lo que se saca de acá va para acá. ¿Siguen? Y esto da por resultado estas famosas donde la oscilación del depredador sigue a la de la presa con un determinado desfasaje, que tiene que ver con este parámetro. ¿Va siguiendo? Todas estas formitas de las ecuaciones de Locke y Volterra están, si pueden buscar imágenes de Google, están por todos lados porque son sistemas dinámicos muy conocidos, entonces se usan un montón en docencia, aún fuera de los ámbitos de las ciencias biológicas y afín. Octavio, una pregunta. ¿Y no incorporaba el K también, al menos en la de la presa? Se puede incorporar el K, pero le cambia Porque totalmente el comportamiento. en ausencia de predador podría estar regulado por el K. Claro, bueno, se supone que el depredador no se extinguiría. En las ecuaciones diferenciales nunca esto tendería a cero, nunca sería igual a cero. Si se hace cero, sí se va a la miércoles la presa. Pero sería un ejemplo de una regulación top-down, es decir, desde arriba, desde el depredador hacia la presa. Mientras que si vos le pones el K, sería una regulación inversa, ¿no? Estaría regulado por recursos. Famosa discusión bizantina que ha hecho correr ríos de tintas en la ecología desde los años 70 hasta ahora, si la regulación es top-down o bottom-up, ¿no? Y es una discusión bizantina. Pero se puede incorporar ese parámetro. Octavio, una consulta. Suponiendo que N2 permanece constante, Sí. el mismo crecimiento de N1 haría que el término menos alfa N1 N2 Sí, crezca. haría que decreciera. Sí. Y eso no se me hace ruido, es como, por más que una población predadora queda como constante. Claro, ahí está diciendo, una asunción es que N2 tiene una capacidad ilimitada de consumir. Ok. Es otro tipo de modelos que nos vamos a ver ahora, que yo he trabajado bastante, se llaman de respuesta funcional, que es cuánto presa puede comer un depredador determinado. Hay variantes de estos donde le ponen límite, donde el N2 puede consumir hasta un cierto límite, ¿no? Con alguna función hiperbólica, eso. Pasa que, como todo, hay que tener cuidado cuando se añadís parámetros, porque después anda a ajustarlo, ¿no? Y acá, sobre todo cuando trabajamos con poblaciones, no es fácil poner un sistema automático para medir el número de individuos, ¿no? Es la diferencia con variables físicas, ¿no? Si vos querés medir alguna cosa, tipo biomasa o número de individuos, tenés que ir y poner alguna trampa o algo por el estilo. Entonces, es como que la restricción en este aspecto es muy fuerte por ese lado. Sí. Octavio, Sí.
Una pregunta. ¿Y hay modelos, por ejemplo, que tengan en cuenta qué pasa si la presa genera estrategias antidepredatorias hasta el punto de que ya el depredador no le convendría seguir comiéndola por un tema de gasto energético, digamos? Desconozco puntualmente, pero supongo que sí, ¿no? Es decir, porque la literatura de estos modelos, imagínate que esto es el estado del arte en 1935, hace casi 100 años, ¿no? Es decir, estos 80 y pico de años ha habido un montón de literatura sobre eso y hay un montón de modelos. Vos a partir de esto podés buscar como la punta del hilo y vas a ver muchos, ¿no? El tema es que la mayoría de esas complejidades que se le añaden a los modelos hacen que sean buenos ejercicios matemáticos, pero no sean tan útiles para el campo, ¿no? Nuevamente depende de los datos que vos tengas hasta dónde podés jugar. Eso vamos a ir viendo un poquito más. Esto es como la relación de los modelos básicos, y la propuesta del curso es como utilizar estos modelos básicos que con todos sus defectos son de todas maneras mucho mejores que una regresión lineal simple, ¿no? O cualquier modelo estadístico que use, por muy multivariado que sea. Pero bueno, tenemos este otro modelo que es el clásico de lo que sería dinámica poblacional, ¿no? Lo básico, esto lo ven en la facultad, se ve, hay un montón de tutoriales en internet y demás. Esos modelos, así como están formulados, bueno, poca gente fuera de lo ve en la facultad, digamos, de los profesionales de ciencias biológicas. Y después tenés matemáticos que trabajan en líneas cercanas a las ciencias biológicas, pero rara vez usan datos de campo con esto. A veces sí, no digo que no lo hacen nunca, pero es mucho menos común. Después, en un rato vamos a ver por qué. Bueno, entonces, después tenemos otro tipo de modelo que un poco está relacionado con estos, que serían modelos compartimentales. Que es un modelo compartimental que la población la dividimos en sectores. Serían compartimentos. Esos existen para todas las ramas para un montón de otras cosas, fuera de ciencias biológicas, pero un montón de las ramas de ciencias biológicas, pero los más famosos son los que se usan en epidemiología, que tomaron mucha notoriedad con la pandemia de COVID. ¿Cómo se llaman, Octavio? ¿Modelos compartimentales, porque son de compartimientos, ¿no? Es decir, dividimos en compartimientos la población. Esos, vamos a ver los básicos, hay variantes de los modelos compartimentales para casi todo tipo de ser vivo, ¿no? Pero bueno, suponemos que más básico, el punto de partida de todos, son los modelos S y R, que son susceptibles, infectados, resistentes. Entonces, S y R. Resistentes o removidos. Entonces, ¿qué tenemos? Que una población de individuos, ante la aparición de un patógeno, que puede ser un virus, un hongo, una bacteria, o un protozoo, lo que fuese, contiene individuos que son contiene individuos que podrían estar en cualquiera de los tres estados. Pueden ser susceptibles, es decir, que no
no tienen defensas contra la enfermedad, ¿no? Después puede haber individuos que estén cursando la enfermedad. ¿Mm? Y finalmente, individuos que son o resistentes o también le llamaríamos removidos después. Esto puede incluir a los que se murieron. ¿Mm? Entonces, acá hay como una especie, hay un balance, una especie de balance contable. La población, la suma de S más I más R tiene que dar N. ¿Mm? Y mientras se cursa la enfermedad, la epidemia, ¿no? El N no cambia. No sé, no incluye a los muertos, pero bueno, supongamos. Entonces, esto sería constante y estos van variando entre sí, pero siempre todos estos sumados deben dar N. Estos son los modelos compartimentales. Hay otros tipos de modelos compartimentales que no son de epidemiología, pero que tienen esta característica general, que la población se divide en compartimentos y que para pasar de un compartimiento a otro tenés que cumplir determinada condición. También puede ser estados en el ciclo de vida, ¿no? Pasás de huevo, larva, se van insectos, larva 1, larva 2, larva 3, adulto, ¿no? O de la hembra preñada, pare, y ahí salen los bebés, y van creciendo hasta que se hacen adultos. O también tiene que ver con el sexo, ¿no? Un compartimiento para machos, otro para hembras, si quieren comportamiento. Tome en cuenta que hay cientos antes de este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver el primero de ellos. Entonces, acá se parte de algo bastante parecido. Donde se modela la derivada. Bien. Entonces, ¿cómo vemos? Tiene un poco que ver, porque toma su origen un poco con los modelos de Lotto y Volterra. ¿Siguen esto? Entonces, tenemos al igual que en el modelo de depredador-presa, ¿no? Que el número de susceptibles, que en tiempos, en el comienzo siempre tiene que ser mayor a 0. Y el número de infectados, digamos que más que el número de infectados. Tenemos un número de susceptibles mayor a 0, un número de infectados mayor a 0. Realmente se parte de un momento en el que I es una cantidad muy pequeña, ¿no? Sería como que llega el primer individuo, pero bueno, puede ser en cualquier momento. Entonces tenemos la ley de acción de masas, que nos da la tasa de contacto en proporción al total de la población.
Y esto que nos dice cuántos de estos contactos se convierten en el término que sigue, ¿no? ¿Van siguiendo? Es decir, al igual que en el otro, lo que se resta en uno se suma en el otro. Un balance contable. Más allá de las complejidades a veces que tienen estos sistemas, superan en mucho a los enfoques estadísticos a partir de que todas las variables y todos sus parámetros tienen un sentido biológico, un sentido que tiene que ver con la dinámica de la población, ¿no? Mientras que vos haces un multivariado cualquiera o cualquier análisis, tenés que interpretar los parámetros en la dinámica de la población. Acá no, esto no es que requiere un paso de interpretación por separado. Esto está creado desde cero para representar tal cosa. Entonces, la interpretación sería eso. Este beta sería eso. ¿Cuánto de esto se convierte en lo que sigue? Entonces, esto nos dice que a medida que progresa la epidemia, los susceptibles van siendo removidos y se van convirtiendo en infectados. Pero la gente no permanece infectada por siempre. Entonces, ¿qué nos dice? Que de acá pasan para acá con esta función y después con esta función van para aquí. Entonces, este término tiene que ver con el otro de la dinámica poblacional, ¿no? Es una proporción, es una tasa, ¿no? Que dice que cada cuánto tiempo, digamos, en función de esto, este dice que tanta proporción de los infectados se remueve de acá, de esta otra parte, y pasan a ser removidos o resistentes. Entonces, esto continúa hasta que la población llega a un punto en el cual esto se hace demasiado pequeño y ya no puede crecer más. Hay un montón de, digamos, de formas de calcular o de simular esto, ¿no? Lo importante en esto es ir a la lógica de que tenemos un proceso del cual se va pasando de un estado a otro en función de una regla que incluye esto. Una asunción importante de esto es que el número de infectados que cursan la enfermedad no tiene un tiempo límite. Esto produce, así como con términos positivos, produce un crecimiento exponencial, ¿no? A infinito. Esto produce una caída exponencial hacia cero. Entonces, ojo con este término, con esta asunción, que esto, si bien es sencillito, está bueno, nos dice que hay una proporción fija de los infectados que va cayendo. No hay un seguimiento del individuo.
¿Mm? Es diferente, esos son los tipos de modelos, mucho más complejos, que son los basados en individuos. Acá tenemos un total, cada uno que entra son todos iguales, ¿no? Una vez que entraste, no importa cuánto es el tiempo que vos ya has llevado cursando la enfermedad. Dicen que, por término medio, una persona cursa la enfermedad en tanto tiempo, es decir, el tiempo de cursar la enfermedad es 1 sobre... ¿ven? Este es el tiempo medio de cursada de enfermedad. Pero puede ser infinito. Esto decae exponencialmente, asintóticamente a 0, pero no se hace 0. ¿Siguen? Bueno. Y nuevamente esto tampoco se termina de hacer 0. Es una característica de estos tipos de sistemas de ecuaciones. De esta manera que están formulados. Entonces, a la larga, lo que produce es que, bueno, que tenemos una función que se va a acercar asintóticamente a un valor determinado. Pero no va a ser 1, porque acá esto impide que se haga 1. Si se llega, no voy a poner a explicar la unidad de rebaño, que ya lo hemos visto un montón de veces, pero se llega a ese valor. Si vos, por ejemplo, metés un proceso de vacunación, ¿no? Entonces, para mostrar una manera de jugar, ¿no? Con esto. El proceso de vacunación lo que te hace es que mueve esto para acá. Te hace saltar esta etapa. Entonces, si querés jugar, modificar el modelo para considerar vacunación, haces menos, vamos a ponerle alfa, y está. Y esta vacunación, fíjense que no contiene, le diría cuántas personas son vacunadas por unidad de tiempo, y este alfa nos daría cuántas de esas personas que son vacunadas son efectivamente inmunizadas. Voy a mostrar una manera de modificar. Ahora bien, por ejemplo, puede ser que el n no sea constante. Entonces, si quiero modificarlo, por ejemplo, para meter inmigración, entonces, en lugar de poner n, ponen s más. Hay una diferencia importante, porque en un momento decíamos que n es una cantidad fija, y ahora reemplazamos por... Porque entonces acá se puede poner un término que diría... por ejemplo, esto sacaría individuos del sistema, ¿no? Son los que se morirían, ¿no? O sea, n no constante sería decir que perdemos individuos en la población por culpa del patógeno, sería, ¿no? Claro, porque se mueren, por ejemplo. También puede ser de que
Supongamos que inmigran individuos que están sanos y nunca fueron expuestos, porque pueden inmigrar de cualquier estado, ¿no? Entonces, vamos a ponerle supongamos que tenemos una cierta inmigración, vamos a ponerlo en minúscula, es decir, se puede poner esto, pero ven que cada vez que ponemos alguna cosa, esto se empieza a ir y después arreglátela. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es muy fácil meterle cosas a todos estos modelos. De hecho, para el COVID, este no es exactamente el modelo más adecuado, sino que hay un paso intermedio. Por eso es un modelo que lo pueden encontrar en la Wikipedia. Que pasa por este modelo SEIR, ¿no? La E es el estado que sería de incubación, ¿no? Que no es contagio, pero tampoco está sano, no es susceptible, ya está cursando la enfermedad, pero todavía no contagia. Entonces, este modelo SEIR, sobre todo en el COVID, que tiene un tiempo de incubación largo, es el más usado en realidad. Pero todo sigue más o menos la misma lógica. Se parte de una población y esa población va evolucionando a través de una serie de estados, una serie de compartimentos, hasta que hay un compartimento final. De un proceso. Donde te podés por ahí saltear algún compartimento, pero siempre vas desde estos hacia abajo. También hay otros modelos donde este tipo de compartimentos ya no son discretos, sino que es más un continuo y demás, pero a los efectos prácticos todos tienen más o menos lo mismo. Tenemos unas reglas que nos dicen que de tal compartimiento a tal otro pasás una vez que cumplís determinada condición. Y eso, por ejemplo acá, la condición es haber estado en contacto con uno que haya estado infectado y con esta tasa pasás. Bueno. ¿Van siguiendo? ¿Puedo borrar esto? ¿Todos de acuerdo que lo borramos? ¿Lo borro? Sí, sí. Sí, sí, no hay problema. Entonces, volvamos al principio. Ahora vamos a ver un poquito qué compone cada cosa y vamos a trabajar la esto. Entonces, volviendo al modelo de... Entonces, por ejemplo, vamos a usar el compartimental, ¿no? Entonces tenemos dos cosas distintas. Dos valores. Uno son las variables de estado. Es decir, este SEIR, bien que tenemos un sistema con
una abajo de otra, las variables de estado conforman un vector. El vector del estado. Que estaría compuesto por S. Del otro. S y R, ¿no? Tendría 3. Y después tenemos, por otro lado, los parámetros. Los parámetros serían en este caso serían beta y tendríamos dos parámetros. Un posible parámetro sería N. Sería un posible parámetro. Entonces nosotros lo que seguimos es la evolución de estas 3 variables de estado en el tiempo en función de estas reglas, ¿no? De estos parámetros. Ahora bien, la combinación de valores de estos 3 nos darían las coordenadas en una especie de cubo, en este caso serían 3 dimensiones, en un volumen de espacio de parámetros, ¿no? El espacio de las variables de estado. Sería un espacio que no es geográfico, no es físico, sino que nos estarían dados por las combinaciones de estos 3 valores. Entonces, así podremos llegar a seguir la evolución de este proceso en el tiempo. Y a su vez podemos ver cómo evolucionan estos en función de estos valores. Ahora bien, este vector de estado en tiempo cero, los valores de este estado en tiempo cero son las llamadas condiciones iniciales. En las condiciones iniciales, es decir, el valor en el momento en que arranca el proceso. Entonces, si bien tiene 2 parámetros, o un posible tercero, dado que n es la suma de estos 3, en el momento de ajustar esto a datos reales, en realidad tenemos 5. Beta, gamma, pero tenemos S en tiempo igual a 0, I en tiempo igual a 0 y R en tiempo igual a 0. Supongamos que vamos a la pandemia. ¿Cuáles serían las condiciones iniciales? Es decir, depende del momento en que nosotros arrancamos la simulación para ajustar el proceso. Si la arrancamos en tal o cual momento. Supongamos un sistema que está aislado o que se aísla. Entonces, vemos que las condiciones iniciales podrían ser que S sería igual a N a tal momento y se le introduce un I tan pequeño que es casi cercano a 0, es decir, inmigra un solo individuo. Eso es lo más habitual. Pero eso no tiene por qué ser así, porque no siempre vos agarrás una pandemia o una enfermedad en el momento que empieza. Si trabajás con poblaciones silvestres, vos no sabés cuánto tienen los animales con los que estás trabajando, o las personas. Por ejemplo, un trabajo
no con una pandemia nueva, sino con gripe, ¿no? O cualquier otra cosa que tenga. Y eso vale para todos los modelitos que estuvimos hablando. En el momento inicial, tenemos que estimar estos tres, además de estos dos. ¿Sí? Entonces hay que estimar estos en el tiempo inicial y después, bueno, el proceso de evolución. Después tenemos un segundo problema. Yo el año pasado me puse a jugar con los datos estos de Capital Federal. Y me encontré con un problema, era que no podía ajustar el bendito modelo. Es decir, no es que no podía ajustarlo, ajustaba, pero daba una combinación de valores absurdos. ¿Por qué? Porque la información de este parámetro, de esta variable de estado, de I, estaba mal. ¿Por qué estaba mal? Porque teníamos los nuevos contagios, es decir, teníamos de I con un dt igual a 1, si tenemos datos diarios. Entonces teníamos datos diarios de cómo ingresaba acá. Buenísimo. Ahora bien, para estimar lo otro, deberíamos tener la siguiente, es BR. En realidad no tenía de tenía mejor dicho. Tenía cuántos susceptibles se convertían en infectados, pero no tenía cuántos infectados eran removidos. Porque suele pasar que una vez que a la persona le dan de alta, medio que se la olvidan del sistema. Entonces, la gente que se le daba de alta o que se iba a la casa y se curaba, después no era informada del alta médica, ¿no? De las personas que estaban cursando la enfermedad fuera del hospital o del sanatorio. Es decir, estaba la alta médica de internación, pero no la alta médica final. Ya no tenés más COVID. Entonces nos producía de que en realidad teníamos un proceso incompleto. ¿Sigue? Entonces, a veces pensamos, por ejemplo, con esta pandemia, que los datos se siguen el día a día, de que tenemos la info completa, pero no siempre tenemos la info completa. Es más, lo más probable es que no tengamos todas las variables de estado que necesitamos. Esa es la principal barrera para la adopción de estos modelos. Si estás con una población silvestre, estás queriendo seguirla, probablemente te falte alguna. ¿Cómo hacemos? La solución es usar esto. Hay variables que no se pueden medir. Dentro de las variables de estados, algunas son medibles y otras no. Entonces, si bien S podemos medirlo de manera confiable, y R no lo podemos hacer. ¿Siguen?
Entonces, pero si tenemos suficientes datos en el tiempo, la curva de S, que va a ser una curva que va a caer de una manera característica. Entonces, se puede estimar I, R, beta y gamma, tal que esta combinación 4 nos diga cómo va a caer, nos dé esta forma de curva. ¿Siguen? Es decir, vamos a tener información incompleta. Rara vez vamos a tener información completa de todo. Si tenemos información incompleta, no podemos saber el verdadero valor de I y de R, pero podríamos llegar a inferirlo por la forma de la curva de S, buscando a través de algún algoritmo de optimización la combinación entre I, R, beta y gamma óptima que nos lleve a este valor. Una pregunta, Octavio. ¿Una persona recuperada no puede volver a hacer ese, digamos, a ser susceptible? Sí, son los SIRS. Ok. Sí, hay otros modelos que tienen la vueltita. Sí, hay... este es el más básico, ¿no? De los años 30. Perfecto. Modelos epidemiológicos, está en la página de la Wikipedia, ya, así, hay Sí, sí. un montón, y está el SAIL, ¿no? El SAILS, es decir, que se puede dar la vuelta de acá hasta acá, ¿no? No era para complicarlo, sino para entender esto de la variable No. latente. O Sí, sea, se sí. puede inferir desde SLR. Sí. Ok. Sí. Siempre toma en cuenta que cuando te podés inferir a partir de variables latentes, tenés que tener mucho cuidado con todo esto. Porque si el R, ¿cuánta es la proporción de R que se te convierten en S? Así la gente que se reinfecta. Claro. ¿Cuánto es el espacio temporal en el que haces, como para que se produzca, por ejemplo, una caída en la inmunidad? Y además, tenés que tomar en cuenta la cantidad de datos de la que dispones. Hay una especie de regla que dice que, bueno, que lo deseable en estadística es que vos tengas por cada parámetro, ¿no?, a estimar, tengas 20 datos. Bueno, se puede hacer con menos, se puede hacer hasta con 5, pero en todo caso, si vos tenés S, I, R, beta y gamma, entonces necesitas, suponiendo que vos sabés la condición inicial, ¿no?, que la población total de Capital Federal, entonces esto no es a estimar, ya la sabés. Vos la pudiste medir a través de un censo, ponele, ¿no?, a un valor confiable, o sin error. Entonces necesitarías al menos 20 días de datos para poder hacer la primera estimación de estos 4 parámetros a partir de esta curva. Para hacer una buena estimación necesitarías 20 por 4, es decir, 80 datos. Es decir, siempre y cuando, ¿no?, y esto es importante porque en el medio hubo una cuarentena. Cuando se puso la cuarentena cambiaron estos dos parámetros, ¿no?, y la tasa de contacto, todo se fue al carajo. Entonces, manteniendo condiciones iniciales o manteniendo el sistema sin cambio, vos necesitarías 80 días. Como el sistema cambió, a partir de ahí, pues tenés que, por cada parámetro, bueno, necesitas tanto más datos, pues debido a ese cambio, ¿no?
que estaría dado en beta y gamma, ¿no? Y de hecho ha cambiado un montón de veces. Porque hubo cuarentenas, hubo vacunaciones, un montón de cosas, entonces en este proceso ha cambiado. Bueno, aparte que tuvimos inmigración, y cada una de estas cosas también dependen de factores sociales y culturales, ¿no? Entonces, no es lo mismo Japón que Argentina, y no es lo mismo Osaka que Usako, ¿no? Y aparte del grado de conexión que tiene una ciudad con otra. Chivilcoy no es lo mismo que Concordia, ¿no? Porque tiene diferentes grados de conectividad. Y hablar Bariloche, que es una ciudad que viene gente del exterior directamente, está muy conectada con afuera, mientras que una ciudad de tamaño similar como Concepción del Uruguay no tiene tanta conexión. Entonces, a eso hay que tener con cuidado. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una pequeña pausa hasta las 11 y vamos a trabajar después, vamos a repasar el tema de los errores de medición, del ruido, cómo se convierte acá y cómo vamos a estimar las cosas. Bueno. ¿Siguieron? Sí. Sí, pregunten. ¿Preguntan? Bueno, hacemos una pausita. Dale, buenísimo. Primera clase, ¿no? En la primera clase habíamos hablado del ruido. Del ruido que pueden ser tanto errores de medición como interferencia de otros sistemas. Y el ruido tiene diferentes naturalezas. Puede ser lo que sería ruido no correlacionado, que se tendría como ruido blanco, pero el ruido puede tener una estructura de autocorrelación. Si tiene autocorrelación negativa, encontraríamos ruido, se llamaría azul, porque tiene predominio de frecuencias más altas, o encontraríamos ruido rojo, porque tiene predominio de frecuencias más bajas. Ahora vamos a ver cómo nos afecta el ruido acá, en la estimación de los parámetros del modelo. Entonces, suponiendo que tenemos una función de tiempo, cualquier de esto, deberíamos, lo llamaríamos f, y observamos una variable llamada e, ¿no? E, que sería como las variables esperadas de tiempo, sería la función matemática del tiempo más, y acá podemos epsilon más un error, ¿no? Si esto es la forma más sencilla, sería ruido aditivo, que puede o no estar autocorrelacionado, pero es aditivo. ¿Cuál es la característica del ruido aditivo? Es que simplemente se suma al valor de la variable de estado que observamos, al i, ¿no? Pero que no es parte de esa variable. En general, todos los métodos que van a ver tienen como característica que son bastante buenos en separar ruido blanco aditivo. Todo lo que ustedes ven en las estadísticas de todos los cursos que ven por ahí, salvo que sean cursos de series temporales,
en general son métodos que de una u otra manera les permiten estimar, eliminar ruido blanco aditivo. Eso no es un problema. El problema es que el ruido no sea ni blanco ni aditivo. Entonces, sabemos que hay otros ruidos que no son blancos. Y si es ruido rojo, aguante un poquito. Si es ruido rojo, es decir, que tiene una estructura de autocorrelación, es un problema, y también tenemos un problema si el ruido está metido dentro del sistema. Entonces, puede ser de que tengamos que el ruido ahora esté multiplicado. Es decir, el error, el impacto del error, tiene que ver con el valor del sistema. Eso es bastante común. Es decir, por ejemplo, si vamos a estimar el número de individuos en un lugar, vamos a un lugar, hacemos con un cuadrante, lo que sea, juntamos el número de individuos y juntamos 1 más o menos tanto. Por ejemplo, juntamos 10 individuos y tenemos un error de 1. O vamos al lugar, juntamos 100 individuos, tenemos un error de 1. Eso es error aditivo. Porque el error es más o menos 1. No importa cuántos individuos hayamos encontrado. Ahora bien, hay veces que el error se expresa como porcentaje. Se suele utilizar como, por ejemplo, el coeficiente de variación. Entonces, el error es más o menos un 10%. Entonces, ahí tenemos que, cuando tenemos 10 individuos más o menos 1, y si tenemos 100 más o menos 10, y tenemos 1000 más o menos 100, ¿no? Siempre un 10% de error. Peor, que podemos llegar a tener otro error más, ¿no? Pero bueno. ¿Qué hacemos cuando tenemos error puramente multiplicativo? Es que simplemente sacamos el logaritmo. De esta manera, convertiríamos un error multiplicativo en error aditivo. ¿Siguen? Entonces, ahí no sería tanto problema. Pero ahí vamos a un segundo, a un tercer problema más. Es decir, tenemos autocorrelación, tenemos ese multiplicativo. Tenemos un tema que es, lo llamamos separabilidad. De que el ruido sea separable, es decir, se pueda distinguir de la medición del estado del sistema simplemente con una operación aritmética. Entonces, a veces tenemos que el ruido no está aparte, no es una cosa aparte, sino que está ya adentro. Nos llega al sistema a través de otros tipos de errores, que no son solamente el error de la variable de estado, sino, por ejemplo, errores condicionados por el cambio de los parámetros en el tiempo. A eso se maneja de otra manera. Primero vamos a trabajar con ruido aditivo y el multiplicativo. Entonces, esto es bastante simple. Se puede hacer si tenemos solo ruido
puramente multiplicativo o tenemos puramente aditivo. Entonces, eso no ocurre nunca. La verdad que nunca ocurre, o muy poco. Puede ser que te lo tengas, pero lo que más comúnmente ocurre, si tenemos errores de medición, es que tengamos, vamos a poner, entonces, esta es una función lineal, puede ser cualquier otra función. ¿Mm? Esto, en general, es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, recuerden, el coeficiente de variación es igual al desvío estándar dividido. ¿Mm? La variación nos dice que el ruido es directamente proporcional a la media. El desvío estándar es un ruido normalmente distribuido. Podemos tener ruidos que no están normalmente distribuidos. Entonces, el desvío estándar es esto sería para un ruido puramente multiplicativo. Acá podemos cambiar, en lugar de poner la media, por ejemplo, reemplazamos la media y ponemos f, que vendría a ser la función matemática, que nos daría como la media del proceso en ese momento del tiempo, ¿no? Una manera más elegante sería decir que el ruido podría ser Octavio, los subíndices se ven muy chiquitos. ¿Podrías como... Sí. Eso. Ahora les voy a explicar. No tengo tanto espacio. Bueno, el ruido puede ser esto es una ecuación lineal, ¿no? Acá este subíndice le puse el épsilon para que sea un... Entonces tenga dos parámetros. A más B por la función matemática. ¿Mm? La función matemática en realidad vendría a ser la estimación de la variable de estado en ese momento. ¿Mm? ¿Repetirías qué significa el CB? ¿Cuál? CB, coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Octavio, ¿podrías leer la primera ecuación que me faltaron algunos subíndices también? No llego a verlos. ¿Cuál? ¿Está? Sí, esa. Léela, si podés leer la ecuación completa porque no llego a ver. Claro. Y es la estimación, en función del tiempo, que sería la función matemática, que es en función del tiempo, ¿no? Por un error, acá es E1 más E2. 1 es el error multiplicativo y 2 es el error aditivo. Finalmente, vamos a prescindir los subíndices.
Esto podría ser una manera de controlar el error. ¿Mm? Yo digo porque esto es importante. Me ha tocado evaluar trabajos donde se suele utilizar mucho el coeficiente de variación. El coeficiente de variación entre los agrónomos lo usan mucho para ver la variabilidad de lluvia. Y también, porque las lluvias tienen mucho error multiplicativo. Y también para ver el error en variables tipo de productividad y demás. Y después arman modelos estadísticos para resolver sus problemas que asumen error aditivo. Entonces, no podés, sobre un sistema que vos lo describís con una variable que te indica error multiplicativo, asumir error aditivo después. ¿Entienden la diferencia? Si el error está multiplicando, cuando vos estás haciendo la descripción del sistema, decís que el sistema es proporcional, pero cuando vos lo ajustás después, haces uno que el error no es proporcional. Y eso va a pasar que le va a generar que cuando ustedes tengan mediciones, por ejemplo, de medias muy altas y que tienen un error que es proporcional, van a tener un error grande, y abajo, cuando la media es baja, van a tener un error chiquito, entonces vas a filtrar mal los errores en valores altos de media, ¿no? Le va a generar una estimación muy delirante, ¿sí? Porque van a creer que esos errores son parte del sistema. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, ¿te puedo hacer una pregunta, Octavio? Sí. A ver si entiendo a lo que vas ahora. Lo que estás intentando ahora es sacar este error, ¿no? O sea, ese es el objetivo de este punto. O sea, ¿lo quiero sacar de la serie de alguna manera o lo quiero... No termino de entender eso. Controlarlo. Saber dónde está. Hay gente que se dedica a estudiar el error. ¿Sí? El error a veces tiene mucha importancia. Si vos lo controlás, lo podés sacar. O más o menos. En realidad, siempre te das cuenta que nunca lo vas a sacar del todo. Sí, vos querés quedarte con la señal, pero mi pregunta es, ¿qué tendría que hacer el agrónomo entonces en ese caso? En ese caso, debería usar un modelo donde, por ejemplo, trabajar con los logaritmos para linearizar el sistema, ¿no? Si es biomasa, porque suelen ser mediciones de biomasa, entonces si es biomasa, trabajás con el logaritmo de la biomasa, ¿no? Y ahí lo lineariza. Y es coherente con la estadística descriptiva, que te dice que es normal, bueno, es muy común, cuando vos haces una medición de biomasa por corte, se traza un cuadrante y se corta el pasto que hay ahí, se lo seca y se lo pesa, ¿no? De la biomasa seca. Entonces, si vos no tenés, el error es cero. Vas a un lugar que es una explanada de hormigón, no tenés nada de biomasa de pasto, ni hablarse de suelo desnudo, lo que sea. Y si vos vas a un lugar donde vos tenés mucha biomasa, probablemente el error crezca proporcionalmente con eso. Mediciones de biomasa, de cajón que tenés error multiplicativo. Si además tenés error aditivo, es además del error multiplicativo, tengas error aditivo. Perfecto. Entonces, en este caso, siempre hablamos de errores de medición, ¿no? Y no errores que se meten en el sistema a través de la estimación de los parámetros, o de variaciones que tiene el parámetro en el tiempo. Eso lo vamos a ver más adelante. adelante. Las observaciones. Claro. No del Siempre modelo. son errores de observación. Claro. Y una consultita, ¿la O qué significaba? Es una de sigma.
Ah, es un sigma, perdón. Listo. Listo, listo, listo. Bueno. Además tenemos que el sistema puede contener ruido integrado, ¿no? Ruido integrado dentro de los errores de medición, no entramos todavía en este, ¿no? Que es que la autocorrelación se hace tan grande que empieza a formarse lo que se llama caminata al azar. Eso puede pasar cualquiera de las naturalezas. Es un auténtico infierno esa parte, pero bueno, sepamos que está en la caminata al azar. Supongamos que tenemos un punto de partida. Y ese punto de partida está caracterizado por una variable unidimensional. Acá tenemos el tiempo. En el siguiente paso, ese sistema fue perturbado hasta acá. El punto medio, la media no cambia. Es decir, no son mediciones, pero la media del sistema es la misma. Es decir, otra medición podría habernos dado un sistema que haya ido para acá. Son errores. Ahora bien, si el error se integra, es decir, pasa a ser parte de la variable de estado, ya no la observación, sino la variable de estado, entonces, en la siguiente medición va a ser, esto puede ir para cualquiera de esos dos lados, para arriba o para abajo, pero partiendo de ahora esta condición inicial. ¿Están siguiendo? Entonces, siguiente, el sistema puede tener al azar, puede ir cambiando a cualquiera de estos. Imagínense en el siguiente paso lo mismo. Lo van a ver como random walk. Recuerden, esto está muy estudiado y tiene muy características. Trazamos el 10. Lo que pasa es que al principio tenemos una distribución normal y en los pasos sucesivos esa distribución se va integrando, así se va ampliando. Suponiendo que no hay correlación entre esas sucesivas distribuciones, lo que tenemos es que tenemos el error, supone que es normal, ¿no? Puede ser que no sea normal, pero si es normal, sería como sumar dos variables, o mejor dicho, promediar dos variables normales. Las variables aleatorias con distribución normal. Entonces tenemos en el paso 2 sería como una suma vectorial de los dos valores anteriores, es decir, de los desvíos estándares anteriores, para la distribución normal.
suponiendo que 2 y 1 son distintos. Entonces, si 2 y 1 son iguales, entonces esto nos daría que el error sería entonces, si partimos con un error 1, con una caminata al azar, en el paso 2 deberíamos tener 1.4. En el paso 3 tendríamos 3 y así sucesivamente. Simplificando, con una caminata al azar, el sigma va creciendo a raíz de t, a medida que te alejas de la condición inicial. Entonces, hay métodos que permiten encontrar esto. Pero visualmente es muy difícil separar una caminata al azar de un proceso no estocástico, ¿no? De un proceso determinístico. Pueden confundir una caminata al azar con unas mediciones, con un proceso que no sea estocástico, que no sea una variación al azar, ¿no? Entonces, si recuerdan la primera clase, bueno, eso es muy difícil de separar visualmente. Según sea el tipo de variable que ustedes pueden tener, pueden llegar a tener o no este tipo de errores, todos este tipo de cosas, pero bueno, a priori no lo vamos a saber también. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. ¿Sebastián? No le veo la cara. El resto le veo la cara de error, pero... Sí, sí, acá estoy. Sí. Bueno, más allá de embarullarlos con todo este tipo de cosas, es para que vayan sabiendo con lo que vamos a tener que ir lidiando más adelante. En el curso no van a ajustar nada que tenga todo este tipo de cosas complicadas, ¿eh? Bueno, ¿Puedes repasar, Octavio, la ecuación esa de la derecha? No entendí del todo cómo habías llegado a eso. Sí, ¿está? sí, Esto es una polinomial. claro, pero ¿por qué habías llegado a esa? Claro, Había sido un ejemplo. porque el error, digamos, si tenemos solo el término A, es un error puramente aditivo, ¿sí? Que es Claro. el deseable, un aditivo normal, de una distribución normal de las mediciones y no es parte del sistema, ¿no? No lo modifica más que sumándolo. Eso es las condiciones deseables, es muy fácil, cuando vos tenés un sistema así, es muy fácil separarlo. Claro. ¿Sí? Lo estimás, restás y te quedás con el proceso. Chao. Puede ser que el error lo multiplique al valor. Entonces ahí ya tenés un problema porque va a depender de la media. Entonces, esto se da mucho en curvas de crecimiento de animales. El error de medición de la balanza es proporcional, ¿no? Yo acá lo voy a ver en INTA. Vos metés una vaca, o una balanza, o un cordero,
Es un error que es bastante proporcional. Ok. Entonces, pero que vos podés tener a la vez esos errores. Una buena manera es cuando vas ajustando el modelo, le vas metiendo esos parámetros. Vas Claro. probando a medida que tenés más datos. Eso depende también de la cantidad de datos. Tenés que observar, ¿no? Hacer un gráfico de nube de puntos y observar. Y es muy claro, es muy clásico cuando aparece un error multiplicativo. Entonces, lo controlás. Se puede poner estos términos dentro del algoritmo de optimización. Que va a ser la clase. Buenísimo. Gracias. Bueno. ¿Qué pasa cuando el sistema contiene otros errores más? Pueden estar acá adentro. Y acá vamos a empezar a lidiar con eso. El tema es que, por ejemplo, si tuviéramos una logística, tenemos, ¿cómo se acuerdan de N? G igual a R N 1 menos N dividido K. Entonces, los errores pueden estar aquí, ¿no? Acá, o pueden estar en la condición inicial. Entonces, esto tiene un tema, y es que N forma parte de la estimación del siguiente paso. ¿Me siguen? Y ese error se acumula, se integra ahí adentro. Lo mismo el efecto del error sobre R sobre K. Esos errores ya empiezan a integrarse. No es tan fácil seguir. Si bien hay toda una línea de cálculo estocástico, no es sencillo. Ahora vamos, entonces podemos lidiar con eso. Y finalmente estas pueden cambiar en el tiempo. Bueno, sabiendo todo esto, vamos a ver ahora, la gran pregunta es, yo tengo datos poblacionales de lo que les guste o lo que trabajan, ¿no? Pueden ser datos epidemiológicos, pueden ser abundancias de individuos de alguna población, etcétera, etcétera, etcétera. Biomasa puede ser, se trabaja mucho con vegetales. Entonces, ¿cómo se cocina esto? El primer paso es que esto no lo podemos usar directamente. Bueno, no siempre, a veces sí, pero en general no. Lo que vamos a hacer es integrar. ¿De acuerdo? Esto es una derivada. Entonces, para llegar al valor, hacemos el proceso inverso de derivar, que es integrar. Entonces, partimos de condiciones iniciales y a esas condiciones vamos modelando este DN que le vamos sumando a las condiciones anteriores. Este proceso se llama integración. Hay muchas maneras de integrarlo, pero vamos a trabajar en este curso solamente con integración numérica.
¿Por qué vamos a trabajar con integración numérica? Es decir, vamos a hacer las cuentas y vamos a calcular n en función de esto, que va a ser una futura práctica. Yo les digo, les recomiendo que para la próxima clase, ahora ya estamos llegando cerca del final de la clase, vayan por ahí leyendo un poquito. ¿Cómo es esto de integrar? Bueno, entonces decimos, tenemos d 0, ¿no? Entonces tenemos n de t igual a 0.0. Un número muy chiquito. Acá, recuerden que estamos trabajando con sistemas a tiempo continuo, es decir, trabajamos pasitos muy chiquitos. También hay un tipo... Sí. ¿La integración es numérica porque no existe una solución analítica o porque, la integración es así? Existen soluciones analíticas para la mayoría de estas ecuaciones. Ok. Pero tienen un tema, que asumen que los parámetros son constantes. Entonces, vamos a trabajar sobre parámetros que no son constantes. Genial. Después, hay modelos a tiempo discreto, es decir, que en lugar de ser ecuación diferencial, son ecuaciones en diferencia. Dice, ahora vale tanto, mañana, pasado, trabajan a tiempos discretos. El tema de los modelos a tiempo discreto, que son mucho más difíciles de controlar que los de tiempo continuo, sobre todo si son no lineales como esto, y además que tienen una asunción, y es que todo ocurre a ese tiempo discreto, es decir, tenemos que tener datos discretos, ¿no? Más o menos espaciados en el tiempo. Acá vamos a tener datos irregulares, entonces vamos a pensar en sistemas biológicos donde no podemos ir siempre al campo. O se va al campo, por ejemplo, en verano y en invierno no. Alguien que trabaja con poblaciones en la Antártida, bueno, ¿no? A veces los bichos no están todo el tiempo ahí, pero en todo caso, si es un sistema altamente estacional, como por ejemplo pasa con insectos, no siempre tiene sentido ir, ¿no? O pasó lo que pasó, se te rompió la camioneta, te enfermaste, o lo que fuese, y no pudiste ir a medir. No, esto no es automático. Entonces, vamos a trabajar con esto que nos permite agarrar y tomar cualquier punto. Entonces, tenemos el tiempo y tenemos la variable de estado. Y tenemos una variación. Y tenemos puntos. Voy a poner estos puntitos por acá. Les pongo un punto acá, un puntito por acá. Y vamos a encontrar todas estas condiciones iniciales y esas mediciones alguna función matemática tal que podamos hacer esto. ¿Siguen? Ese es el objetivo del curso. En un principio, vamos a hacerlo con los parámetros fijos, después lo vamos a variar, como de manera de variar los parámetros. Eso depende siempre igual de la cantidad de datos de la que dispongan. Si tienen 10 datos, no esperen mucho. Si tienen 500 datos, sí se puede hacer muchas más cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, tenemos n0, n1 es igual a n0 más de n de t igual 1 menos t igual 0. A ver si se queda. Tenemos unas condiciones iniciales. Para el siguiente paso, una forma muy simple de integrarlo es calcular esto, calcular este de n, ¿no? A través de resolver esta ecuacióncita.
numéricamente. ¿Mm? Y entonces, esto va a un n que pasa por aquí y esto vuelve para acá. Vamos haciendo este ciclo. Entonces, por ejemplo, para hacerlo sencillo, si esto, el k es un valor muy alto, entonces esto es muy parecido a un 0. Y si esto es un 0, entonces n es igual a r por n. Por ejemplo, si r es igual a 0.01, ¿no? Entonces, (0.01) por n, entonces tenemos que, si ponemos que partimos con n igual a 1, entonces n de n sería igual a 0,01, y entonces n pasaría a ser 0.01 n más n. Sería una forma muy sencilla. Que a los efectos prácticos lo convertiría en un sistema discreto, pero a pasos muy chiquitos. En esta forma, no va a ser lo que vamos a usar en todo el curso, pero para que vayan entendiendo el paso, ¿no? Entonces el concepto sería, si n es igual a 1, por ejemplo, pasamos, tenemos 1, ¿no? De 1, vamos a borrar. Entonces, pongámosle valor a las cosas, en las condiciones iniciales. K igual a 1000. N0, en condición inicial, igual a 1. R igual a 0.1. Vamos a ponerlo para que sea un poquito más interesante. ¿Se animan a hacer la cuenta? Por su lado. ¿Mm? Dale. Aquí la calculadora atrás. ¿De cuánto es el delta t? Ese delta t lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo de 1. Para que sea sencillo, ¿no? Delta t. Después hacemos con delta t igual a 0.01. Entonces, tenemos 0.1 por 1 igual a 0.1, y después tenemos entonces nos daría, esto daría 0.1 por 1 menos un milésimo, ¿sí? Que sería igual a 0.0999. ¿Sí? Entonces, el N1 sería igual a 1.0999.
9. El 2, bueno, cuando yo siga haciendo la cuenta, N2 sería eso, ¿no? Y van haciendo sucesivamente. ¿Cuál es el tema? Vamos a seguir juntando pasito a pasito y vamos a seguir armando una curva. Esto en un principio, cuando se termina muy bajo, bueno, van a ver que crece exponencialmente y después se va a empezar a moderar. Esta es la forma más sencilla de integración. Yo lo que les digo, lo que haga la tarea para, ya estamos a 5 minutos, para el viernes, es que hagan esta cuenta con dt igual a 1 y con dt igual a 0,1 para llegar al n4, ¿no? N igual 4. El problema de esto, bueno, vamos a ver después que es muy sensible a errores de redondeo. Y en especial al dt. Entonces podemos usar otros métodos de integración. Pero este es el más básico de todo para que entiendan el proceso. Bueno, ¿siguen esta de la tarea? Perfecto. El viernes parcialito. Viernes parcial. Tenemos que ver la teoría transformada de Fourier. Mm. Bueno. Esto es todo por hoy. Espero que hayan podido seguir bien. ¿Alguna duda? No, todo perfecto. Todo bien por ahora.